Buenos días, Erika. Buenos días a todos los que ya se conectaron. Vamos a comenzar en unos minutitos mientras voy preparando el material de la sesión de hoy, por favor. Víctor, buenos días. Bien, ya está proyectado el material y en lo que se van integrando el resto de los compañeros, me gustaría preguntarles cómo les fue con el video que les dejé revisar. ¿Qué les pareció? La intención era conocer un poco más tanto de la parte turística, pero también de la forma de vida de este país, de la India específicamente. Les comentaba hace algunas sesiones que este programa, estos videos que les comparto, son muy buenos. Es un programa español, una televisora eh, o da seguimiento a los a los españoles que viven en el extranjero y trata de con ellos compartirle al resto de la población española cómo se vive en los diferentes países. Y es un programa muy bonito porque pues encontramos reportajes de todo el mundo, muchos de Europa, muchos de Asia, de África, inclusive hay algunos. Y bueno, en este caso pues les compartí el de la India. Espero que les haya parecido interesante. Nos habla de todo, decíamos, toca ahí o hace mención sobre el Taj Mahal muy brevemente. Denme un segundo, voy a conectar mi computadora. Les decía, bueno, nos habla del Taj Mahal, nos habla de este famoso festival que es el Holi, seguramente lo han escuchado, que inclusive aquí en México se, se ha puesto de moda y hace algunos años ya se viene realizando en algunos sitios este famoso Holi, que es el festival o esta fiesta de los colores, ¿no? Bien interesante. Otra cosa importante que a mí me pareció muy relevante el video es esta forma en la que la gente se transporta, ¿no? Que es muy particular con estos tuk-tuk o los que nosotros conocemos como los bicitaxis, no, mototaxis, perdón, que utilizamos también en nuestro país. Y pues bueno, toda esta cantidad de personas que viven en la India, que son muy cálidas, que tienen pues una religión muy específica, muy particular. Inclusive en el video nos relata un poquito de esto que vive la gente que profesa una de las religiones en el país, ¿no? Entonces, bien interesante. Ok, aquí voy leyendo comentarios. Qué bueno que te gustó, Andy. Para otros países utilizaremos también este mecanismo, este programa y revisaremos algunos otros destinos, pero bueno, con la intención de cerrar Asia, también les compartía este ejercicio, ¿sí? Bien, voy a comenzar con nuestra presentación del día de hoy. Ya es la última clase que le dedicamos a Asia. Hemos avanzado muchísimo, hemos logrado tener ya buenos ejercicios de conocimiento de los diferentes países. A mí, les decía, pues me interesa que ustedes conozcan mucho más de todo lo que nosotros hemos revisado desde el programa para compartirles. Ok, sí, aquí voy leyendo los comentarios. Dulce nos comenta que también el mototaxi en Oaxaca es utilizado. Así es una forma pues económica, práctica, a diferencia de invertir en un vehículo, en un coche,
pues el mototaxi es una herramienta muy fácil, ¿no? Y también pues se presenta en comunidades aquí en México donde la gente es más cercana, comunidades pequeñas, donde, bueno, las distancias no son tan extensas, porque si fueran extensas, imagínense aquí en la ciudad de Puebla, tal cual, moviéndose la gente durante o a lo largo de la ciudad, sería muy peligroso, ¿no? Porque ya saben que aquí se maneja pues muy con poca prevención, ¿no? Entonces es una herramienta importante y ahí tenemos una similitud con Asia, inclusive ahora que hablemos de China, también se toma un poquito el mototaxi como una forma de transportación. Muy bien, gracias Dulce. Bien, entonces les decía, en esta secuencia, esta es la semana 10, ya estamos muy avanzados, ¿sí? Ya terminamos junio, estamos comenzando la segunda semana de julio y seguimos en el conocimiento del continente asiático. Hoy, repito, cerramos y quiero darle espacio dentro de nuestra sesión de hoy ya a lo que sería China. China hemos hablado del país en algunas características gastronómicas, también en algunas culturales, lo citamos también en la parte de las maravillas del mundo, y bueno, qué decir de China en general sobre la parte cultural y la parte turística, que es sumamente interesante, ¿sí? Este es el territorio chino, si se dan cuenta, pues es uno de los territorios más extensos en el continente asiático. Decíamos y hablábamos también de la muralla china como un atractivo importante que en este ejercicio de vecindad con Mongolia pues se construyó y ahora está consolidado como uno de los atractivos turísticos por excelencia del país, y no solo del país sino también del continente, ¿sí? Esta cercanía con otros territorios pues le da una perspectiva muy particular. Decíamos que la raza es prácticamente similar en toda esta extensión de la parte centroeste del continente, y bueno, de ahí se heredan muchas formas de vida, mucha gastronomía, muchos ejercicios también culturales, ¿sí? Aquí voy leyendo los comentarios. Exactamente. ¿Se acuerdan que les pedía esta investigación de los edificios más altos del mundo? Y algo que debemos resaltar, gracias a lo que nos dice aquí Jessica, es que China pues ha logrado mezclar lo que yo les comentaba hace tiempo, la parte cultural, la parte ancestral, pero también la tecnología. Y no solo China, gran parte de Asia. Hablábamos hace unos días de las Torres Petronas en Tailandia, y también en China hay varios rascacielos, en Japón, y nos vamos al otro lado de Asia, que sería la parte suroeste, donde están los Emiratos Árabes, toda esta cuestión del Medio Oriente, también está considerado, ¿no? Entonces, ese es un punto también a favor de China, que mezcla todavía la cultura, la arquitectura tradicional, pero también ya con la arquitectura moderna, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿sí? Bueno, aquí hay un poquito del territorio, pues ya vemos cómo está rodeado, cómo está situado. Tiene bajas temperaturas en el norte, nevadas, inclusive clima muy frío, ¿sí? Y por la parte sur, pues el clima es un poco más accesible, ¿sí? Esta gráfica o esta infografía que les presento aquí es un poco de la historia de cómo se constituían estas dinastías a lo largo del imperio chino. Ustedes recordarán que inclusive hay películas en las cuales se habla del emperador, ¿no? Recuerdo que hay una que es el último emperador, no recuerdo exactamente si es este de origen chino o es más hollywoodense, pero hace referencia a esto, ¿no? Y nos habla del emperador. Si vemos esta escalera de clases sociales a las que anteriormente estaba acostumbrada la clase o la forma de vida de China, el emperador estaba en la parte superior, él era el quien mandaba, ¿no? Él, bueno, desde la perspectiva que ellos manejaban, pues era prácticamente una deidad, ¿sí? Y él era quien se encargaba de operar, de velar por el imperio chino, ¿sí? Esa era la clase más alta. Bajábamos al segundo escalón y vendría la nobleza, que serían los familiares del emperador, ¿sí? Quien tenía tierras en el imperio, y en muchas ocasiones pues gente con cierto poder político y cierto poder económico. Bajábamos al segundo escalón, que era la burocracia,
donde normalmente tenían o se encontraban todos aquellos colaboradores que prestaban servicios como, como funcionarios públicos, por llamarle de alguna manera, a lo que nosotros conocemos también ahora como burócratas, es similar, solo que en la cultura actual de nuestro país, pues el burócrata es un trabajador únicamente como muchos de nosotros. En ese sitio, en ese momento, tenía un peso específico al contactarse directamente con el tercer escalón jerárquico, ¿sí? Y por último, vendrían dos espacios dentro de esta estructura jerárquica, que serían los campesinos, comerciantes y artesanos. Ellos eran, pues bueno, los que vivían bajo la dominación del resto de escalones de esta pirámide jerárquica, y pues lo que se tenía que hacer era generar todas estas labores agrícolas, comerciales que permitían abastecerse de productos, ¿no? Y finalmente encontrábamos a los esclavos, ¿sí? Que eran prisioneros de guerra. Decíamos que hubo una disputa fuerte entre el imperio mongol y el imperio chino, y entonces pues este ejercicio permitía que ellos contaran con esclavos. Esta era la forma de verlo, la forma tradicional. Por suerte, pues bueno, estas estructuras jerárquicas han cambiado, ya no manejamos esta forma, ya no hay un emperador, pero si somos críticos, aún así, en nuestra actualidad, en nuestra vida cotidiana, seguimos teniendo escalas jerárquicas y seguimos teniendo clases sociales. Ahora ya no están hasta abajo los esclavos, ¿no? Pero estamos los pobres. Y después vienen, la gente en situación de pobreza, luego viene la clase baja, la clase media, y llegamos a alguien que es la clase alta, que pues si hacemos una analogía con esto, tiene cierto dominio sobre el resto, por el poder económico, ¿no? Antes era el poder bélico, el poder político, la parte inclusive decíamos de la herencia genética y familiar, que era lo que te daba en muchas ocasiones el nacer en un sitio dentro de estas clases empoderadas, o pues nacer como por, pues no sé cómo decirlo así, por mala suerte, en las áreas o en las secciones de campesinos y esclavos, ¿no? Y ahora decimos, pues ya no está así tan marcado, pero lo seguimos viviendo. China tiene varios aportes a nuestra sociedad, a nuestro mundo cotidiano, muchos importantes. El primero es esta dentro de la parte gastronómica, y tomo la parte gastronómica porque, bueno, es parte también de lo que nosotros conocemos, de lo que nosotros hacemos como profesionistas. Ustedes dominan también la parte gastronómica, y haciendo referencia a esto, uno de los productos más importantes que tiene ya lugar en la gastronomía, no solo asiática, sino mundial, es el arroz. El arroz es parte de la dieta básica del asiático, y también pues se ha llevado a lo largo del mundo, muchos países, muchas personas, muchas gastronomías ya lo utilizan. Aquí en México es imposible evitar hablar del arroz, ¿no? El arroz, cuando te comes un mole, que es un producto ya muy tradicional de esta mezcla colonial y prehispánica, siempre lo vamos a acompañar de arroz, ¿no? Y así vamos generando una serie de alimentos, de platillos que se vinculan al arroz. Y bueno, pues qué decir de los chinos, ¿sí? Otra cosa importante, ellos fueron los primeros en utilizar este papel moneda, ya no utilizar el oro, la plata, como eran anteriormente empleados para las transacciones de compra y venta de productos, sino que ellos crearon el papel moneda, lo seguimos utilizando hasta el día de hoy. Los billetes es la forma en la cual nosotros pues intercambiamos productos, servicios, y que pues a pesar de la antigüedad de esta herramienta, sigue siendo utilizada en la realidad del mundo, ¿no? Entonces, importantísimo. Otro que en México también utilizamos mucho es esto de la pólvora, todos estos fuegos artificiales y los cohetes que pues son muy típicos en las celebraciones asiáticas, cuando hay algún evento, inclusive eventos internacionales, cuando se celebra este Año Nuevo Chino, normalmente se generan varios momentos donde se dan espectáculos con estos fuegos artificiales, estas luces, todo sustentado en la pólvora. Y aquí en México decíamos, pues también generalmente en las fiestas y en las ferias de tradición religiosa se siguen empleando mucho estos fuegos artificiales, ¿no? Recuerdo mucho en las fiestas de las colonias, las fiestas religiosas, estos que les llaman los toritos,
que son a base de pólvora y también es parte, pues bueno, ya de nuestra cultura nacional, a pesar de ser creado en otro continente, ¿sí? El papel, la tinta, el pincel y la imprenta también. Ellos pues han permitido, acuérdense que, bueno, Gutenberg habla de la imprenta, él en Europa la adecua, la moderniza, pero la herencia es China. En China sale esta imprenta rústica y lo que nos ayuda por muchísimo tiempo a poder transmitir y comunicar parte de la herencia cultural, sí, de conocimientos en el mundo, y qué mejor hacerlo que de una forma ya pues masiva en cierto sentido, ¿no? Que fue a través de la imprenta. Y dos cosas más. La seda que tiene que ver con este tipo de tela para elaborar vestidos, para elaborar prendas, que es de mucha calidad, que se genera con un proceso natural ahí de algunos gusanos, de algunas especies de insectos, y que, pues bueno, son empleados para la vestimenta por mucho tiempo clásica, típica de estos emperadores, ¿no? Y la clase poderosa en China. Bueno, ahora la utilizamos ya, hay muchas prendas que son de este tipo de tela, es una tela costosa, es una tela de mucha calidad, ¿sí? Y que también ellos pues les debemos esta aportación. Y finalmente, seguramente estas dos cosas ustedes las han visto, las han vivido, les ha tocado utilizarlas. Cuando éramos pequeñitos, pues nos toca divertirnos con los papalotes o los cometas, que son también herencia de los chinos. Y otra, cuando estamos aprendiendo en muchas ocasiones la parte de sumas, restas, etcétera, una herramienta también básica es el ábaco, ¿no? Entonces, serían las aportaciones que le debemos a China. Me estoy yendo a las aportaciones, por decirlo, clásicas, ¿eh? Pero bueno, ustedes saben que China ahora ha hecho tremendas aportaciones a la tecnología. Hay muchos videos en internet, en las redes sociales, donde hablo un poquito de cómo se vive en China. Hay servicios ya de alimentación que son totalmente automatizados, ¿eh? Tú llegas, hay una pantalla, haces tu comanda, la manda en automático a la cocina y a través de una barra, ¿sí? Transportadora te va llegando el alimento. Los hospedajes, las televisiones, muchísimas cosas, los celulares, ¿no? Las marcas, esta muy famosa que ahora se está posicionando, que es Huawei, es una marca china y que tiene pues una gran cantidad de avances, dobles cámaras, triples cámaras, una locura, ¿no? Que serían ahora los aportes ya tecnológicos y modernos de la cultura china, ¿sí? Bien, paso rápido a esta cuestión de la transportación. Bueno, pues la vía de acceso más común, más sencilla y la más factible sería la vía aérea. Podemos tomar un avión desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta llegar a China. Hay varias escalas para poder llegar. Algunas hacen escala en Alemania, algunas hacen escala en París y después se trasladan hacia el país oriental. Algunos directos, aunque el vuelo es un poco extenso, ¿sí? Les decía que ahora se tiene esta ruta de visitar Dubái, Qatar, desde México también. Y bueno, desde Estados Unidos ya tiene varios años que se hacía. ¿Y qué pasa? Pues bueno, hay una conexión, primero una escala Dubái o Qatar y posteriormente ya llegar a China, ¿sí? Otra forma en la cual es recurrente utilizar o viajar a China es a través de cruceros que van en muchas ocasiones desde algunos otros territorios asiáticos, tocan Japón, tocan Corea, etcétera, y eso permite que pues tú puedas acceder a este territorio, ¿no? Shanghái, Fusoa, Guangzhou, Hong Kong y Qingdao son los principales puertos donde vamos a encontrar esta transportación marítima a través de los cruceros. Y otra que a mí me gusta mucho, creo que se los he comentado, seguramente dirán, este profesor cómo habla de los trenes. A mí el transporte ferroviario, el transporte terrestre también, pero a través del tren se me hace algo bien interesante, se me hace algo muy, muy rico para los turistas. Y en México, repito, pues no lo utilizamos, pero en Europa es muy común y en Asia gran parte del transporte también es de forma terrestre con los trenes. Hay un tren que te permite conectar desde Moscú, ¿sí? Es decir,
desde la parte de Europa. Acuérdense, Rusia es euroasiático, entonces es parte de Europa, parte de Asia. Pero imagínense viajar desde Moscú, ¿sí? Puede ser un viaje, decíamos, ir a Europa, después y llegar a España, después moverte a Alemania, después moverte a Rusia, ¿sí? Y de Rusia puedes trasladarte en tren hasta la capital china, hasta Pekín, ¿sí? Se le llama el expreso transsiberiano. Imagínense lo interesante que será atravesar el país o Rusia y llegar hasta la capital de China. Se me hace una situación bien interesante. Viaja 2 veces por semana. Hay una salida desde Moscú y otra salida desde Beijing. Entonces es una posibilidad o una nueva alternativa para que la gente también pueda hacer estos viajes, que a mí, repito, se me hace sumamente interesante, muy bonito y que pues ojalá algún día tengamos la oportunidad de poder conocerlo. Ya dentro de la ciudad, ya específicamente o en el país, en las ciudades que conforman el país, va a haber otras formas de transportación. Vamos a tener los taxis, estos tuk-tuk que les decía que son los famosos mototaxi, que también reciben un nombre similar en la India, ¿sí? Nos hablaba en el video de Luisito Comunica, revisábamos también y él mencionaba los tuk-tuk, ¿no? Como una forma de transportación. Las motos también se utilizan mucho, el metro, ni qué decir, de los más modernos, de los más veloces, el autobús urbano y también se utiliza mucho la bicicleta, ¿no? En México todavía somos pues renuentes y todavía no somos tan eficaces en el manejo del transporte dentro de las ciudades. Seguimos moviéndonos en transporte público o en vehículo particular y no hemos abierto la puerta a la transportación a través de bicicletas, de motos, porque bueno, se pone mucho en riesgo a las personas que lo hacen, ¿no? Seguramente ustedes verán a diario o a lo mejor al menos una vez por semana accidentes, peleas en la Ciudad de México, en Puebla, entre los conductores de autos o de transporte contra los conductores de motocicletas o bicicletas, ¿no? Entonces, nos hace falta mucha cultura vial en el país. Ojalá que ustedes, que son las nuevas generaciones, con sus hijos o con nuestros hijos, podamos inculcarles pues más el respeto hacia el peatón, hacia el ciclista y que se convierta en una forma de transporte pues alternativa. Leía algunos artículos en esto de la pandemia. Ustedes seguramente escucharon que gran parte del foco de infección del coronavirus se ha sustentado en el transporte público, ¿no? Por esta saturación. La gente pues no espera el transporte que venga vacío, se sube, hay mucha contaminación ahí y se proponía que una forma alternativa de transportarse sea la bicicleta, porque bueno, pues vas al aire libre, no tienes contacto directo cercano con algunas otras personas y que eso podría ser una opción para poder contrarrestar un poquito esta contaminación, este contagio que ha sido muy fuerte, ¿no? En el transporte público. Habrá que esperar si se dan regulaciones, si hay propuestas inclusive de las autoridades para fomentar este ejercicio, ¿no? Bien, y esta foto, si se dan cuenta, pues es la clásica arquitectura china y rematado con estos pequeños faroles, que también es algo clásico. Si se dan cuenta, la madera es el principal elemento constructivo de la arquitectura asiática. Y bueno, el famoso papel china, que es un tipo específico de papel colorido que ellos utilizan para sus celebraciones, que lo utilizan para adornar algunos espacios y que en México pues también ya lo utilizamos de manera recurrente, ¿sí? Aquí les presento un crucero. Este crucero, fíjense cómo toca toda la parte este del continente. Va por ahí visitando varios destinos, varios territorios. Tiene un costo aproximado de $1,715. Si lo convertimos a pesos, es una cantidad pues fuerte, hablando que estamos por ahí de los 23 pesos en promedio, ¿no? El transporte aéreo desde México te puede costar por ahí de unos 20,000 pesos aproximadamente, de 20,000 hasta 25,000, de acuerdo a la línea aérea y también a lo que decíamos, a la posibilidad de poder tomar una oferta en específico, ¿sí? Eh,
Hay varios tipos de hotel, de acuerdo también a las ciudades, como lo hemos hecho y lo hemos revisado en el continente europeo. Depende de la ciudad, tú vas a tener tarifas diferenciadas. La capital, Beijing, pues sería de las ciudades más importantes. Le agregaríamos a Xi'an, a Shanghái, etcétera. Esos sitios pues tendrían en promedio por ahí un estimado de unos 50, 55 yuanes. En euros estaríamos hablando de unos 6, que si lo llevamos a los 25 pesos que vale el euro, pues estamos hablando por ahí en promedio de unos 300 pesos la noche. Claro, los más económicos, y después de ahí pues ya encontraremos los hoteles de 5 estrellas que tienen un precio aproximado por ahí de los 3,000 hasta los 4,000 pesos, ¿sí? Cuando te mueves a otras ciudades, hay ciudades que no son tan modernas, que son ciudades más rurales, pero que también son turísticas, pues vas a tener ahí una disminución. Estamos hablando de unos 3,5 euros hasta 4,5 euros, ¿no? Y si se dan cuenta en la fotografía, pues son alojamientos más rústicos, más sencillos, pero dedicados específicamente para atender al visitante, ¿sí? La comida, seguramente también han visto muchos videos en internet de la gastronomía china. Y bueno, hemos hablado de la gastronomía china porque pues parte de lo que se dice o se menciona del coronavirus tiene que ver con esta forma de alimentarse utilizando pues productos que no son tan comunes, ¿sí? Utilizando muchos animales y que bueno pues hace muy particular a la gastronomía. Hay comida que puedes encontrar también en la calle, ¿sí? Los restaurantes también es otra opción. Y pues el promedio de alimentos por ahí es entre los 2 y 3 euros. Si lo transformamos serían unos 75 pesos en promedio, ¿sí? Claro, el menú y aparte tendríamos que incluir la bebida. Ustedes saben que también la bebida desde la parte de los restaurantes, pues es algo de lo que sacan mayor rendimiento y que normalmente se vende por separado, ¿sí? ¿Cuál es la comida habitual de los chinos? Pues va a incluir carne, ya sea de cerdo, ya sea pescado, pollo. Va a incluir siempre verdura, comen mucha verdura. En algunas ocasiones le agregarán huevos. ¿Se acuerdan de este platillo que era el bibimbap? Donde teníamos una mezcla de verduras, huevo y todas estas cuestiones. Y siempre, siempre, siempre va a llevar arroz. El arroz es uno de los más importantes productos de la gastronomía, ¿sí? Hay platillos de arroz, el famoso arroz frito chino, que cuesta por ahí de 2 o 3 euros, también es bastante rico. ¿Qué más? Y bueno, pues el desayuno de este famoso, los fideos, recordarán que también lo vimos en la parte de gastronomía, esta comida pues muy, muy interesante que lleva carne, lleva fideos, lleva verduras en caldo, normalmente unos 4 o 5 euros, dependiendo el tipo de restaurante. Cuando viajamos a este país, pues hay que estar muy preparados con el inglés, chicos, porque, bueno, pues va a ser difícil entender esta lengua, el mandarín. Decíamos, si vas a Europa, pues a lo mejor al portugués, al francés, al italiano medio le puedes entender, al ruso ahí también sería complicado, pero al chino, hasta en la parte de la escritura, ¿no? Si se dan cuenta ahí en la fotografía, les presento un poquito pues, de cómo es el menú. Tiene ahí inglés forzosamente y la simbología o la letra basada en la cultura china, ¿no? Si no sabemos inglés, si no sabemos mandarín, vamos a sufrir muchísimo en nuestro viaje, ¿eh? Entonces hay que estar muy preparados para visitar. Un viaje redondo en avión, decía, el promedio va desde los 19, como la fotografía, que era el más barato, hasta los 25,000, hasta los 30,000 pesos podría ser, ¿sí? Tenemos 17 horas a 18 horas de viaje y aquí la diferencia horaria en comparación a nuestro país sí es mucho más extensa. Aquí, dependiendo si estamos hablando de la hora de invierno o de verano, vamos a tener 13 horas en algún momento del año y en algunas otras ocasiones 12. Entonces, si aquí son ahora las 8:30 de la mañana, en China justamente ahora serían las 20:30 o las 8:30, pero de la noche, ¿sí? Esa es la diferencia horaria.
Y el hospedaje, decíamos, en este promedio, lo más accesible, tendríamos por ahí unos 4 a 5 euros. Si lo transformamos a pesos, pues estamos hablando de unos 125 pesos máximo, unos 100 pesos en promedio, ¿sí? Bien, y voy rápido con las ciudades, pues aquí está Pekín, decíamos la capital, Pekín o Beijing, es una de las ciudades más pobladas del mundo, ya lo veíamos con este video la semana anterior, la contaminación es tremenda por esta cuestión de la población, ¿sí? Pero pues bueno, es de los sitios también más atractivos. ¿Cuáles serían los puntos más importantes turísticos? Uno, la ciudad prohibida, ¿sí? Otro, el Templo del Cielo, el Palacio de Verano, que este es uno de los más bonitos también, ¿sí? La Plaza de Tianmen, también uno de los espacios importantes, la Gran Mezquita, que decíamos, pues bueno, está esta parte del budismo, hay también un poquito de Islam en algunas ocasiones, de hinduismo también. Tendríamos la Pagoda Blanca, que es la que está en la parte inferior izquierda de su pantalla, y la muralla china. Atractivos bien, bien interesantes en la capital que sería Pekín. El siguiente sería Gulin, ¿sale? Guilin, perdón, donde encontraríamos, pues si se dan cuenta, son atractivos más de tipo natural, ¿sí? Ahí tendríamos la colina Trompa de Elefante, que simula o que está sustentada en esta figura de las rocas que hacen referencia a la trompa de un elefante, ¿sí? Tenemos el Pico de la Belleza Solitaria, también como una de las opciones, las colinas de Diecaín Shan y el río Li, ¿sí? Serían los atractivos de Guilin, de los más importantes desde la perspectiva natural, ¿sí? Aquí tenemos Lhasa. Lhasa es uno de los más importantes. Este que está a su izquierda, justamente en el medio, Potala, el Palacio de Potala, es uno de los atractivos más importantes también de la cultura china. Este Palacio de Potala, pues bueno, tiene que ver con todas estas clases sociales que ya mencionábamos y que bueno, le da un lugar importantísimo. Lhasa, además de contar con el Palacio de Potala, también es uno de los puntos más importantes para la religión budista, ¿sí? Vamos a tener este templo de Yokang que está en la parte inferior, ¿sale? Vean ahí los remates, inclusive cambia un poquito la coloración, es vinculado con el oro, ¿no? Lo que estamos acostumbrados a ver todo esto en color rojo, pero ahí cambia debido a esta, pues es un templo dedicado al budismo, ¿no? Y los monasterios, vamos a tener a Cera y a De Prug, ¿sí? Que, bueno, pues están dedicados a este ejercicio que decíamos que el monasterio tiene a todos los monjes, buscan este ejercicio de paz, este ejercicio de espiritualidad, de encontrarse con uno mismo, ¿sí? Bien, me faltaría Shanghái, Shanghái de las ciudades más modernas, ahí hay fotografías clásicas, un ratito nos decía, me parece que fue Jessica, ¿sí? ¿Quién me decía? Exactamente. Jessica nos decía sobre estos edificios, los edificios más altos del mundo. China está ahí participando fuertemente para ser el número uno. Y vamos a encontrar estas fotografías, véanlos ahí, ahí están estos sitios, estos espacios tan altos, ¿no? En Shanghái encontraríamos el barrio de Pudong, donde vamos a encontrar esta torre de la Perla de Oriente, ¿sí? Jinmao, también uno de los atractivos, el centro financiero de Shanghái, que también es uno de los más importantes, porque bueno, pues ahí se lleva la bolsa de valores de China, ¿sí? El barrio del Bund, el río Hampu, ¿sí? Trans Rapid, que sería este tren, es el tren a gran velocidad, el tren bala que le llaman, que viaja a una velocidad por ahí de los 300 kilómetros por hora y que te permite transportarte sumamente ágil, ¿no? Vamos a encontrar también los jardines de Yuyuan y por último vamos a tener el templo del Buda de Jade, ¿sí? Que serían los sitios más importantes. Si se dan cuenta, pues son espacios, sitios sumamente importantes en el territorio chino. Shanghái, ciudad moderna, pero que combina también la tecnología y la cultura, ¿sí?
Me falta esta ciudad que también es importante. Xi'an es uno de los puntos más importantes. Primero por la muralla. La muralla es, pues decíamos, se extiende a lo largo del territorio. En algunas zonas, en algunos espacios, es de los puntos más cuidados, uno de los puntos más protegidos o en mejor estado sería en Xi'an. Y agregaríamos este segundo atractivo, que para mí también es de los más importantes, que es el de los guerreros de terracota. Este ejército construido a base de piedra, ¿sí? Para simbolizar pues todo este poderío que tenía o que ostentó el imperio chino también durante cuestiones de bélicas y todas estas situaciones. Entonces, eso es importante. Y son los guerreros de terracota. Lo ven en la parte superior. Son todas estas estatuas de piedra que simbolizan pues a los guerreros chinos. Si escuchan por ahí ronquidos, es mi perro. Acuérdense que es medio latoso y medio ruidoso. Encontramos también los restos del poblado neolítico de Ban Po, ¿sí? Decíamos de la época antigua, de nuestra herencia genética y de nuestra herencia histórica como humanos. Vamos a encontrar también la pagoda de la oca salvaje. Acuérdense que la oca es un tipo de ganso y que también es parte de la cultura o de la parte de la fauna típica de los chinos. Inclusive hay películas, ¿no? No recuerdo cuál es, una de Disney, es de Disney, creo que sí. Esta de Kung Fu Panda, y ahí hablan un poquito de todos los animales sagrados de la cultura china, ¿no? El panda, pues uno de ellos, el ganso también es importante, ¿sí? Vamos a tener las torres del tambor y de la campana, también de los más importantes. Hay un barrio musulmán que es relevante también en Xi'an, y encontraríamos la Gran Mezquita también como uno de los atractivos importantes de este territorio, ¿sí? Bien, y ya para cerrar y cerrar fuerte nuestro análisis del continente asiático, pues les presentaría algunos atractivos muy puntuales. Lijiang es uno de los más interesantes, si lo ven a su izquierda, primero por esta estructura territorial, esta estructura orográfica, donde pues las personas se adecuaron al territorio y pudieron desarrollar estos cultivos agrícolas que le dan un atractivo bien pues relevante, bonito a este territorio, ¿no? Encontraríamos también ahí Emu en la parte derecha, si se dan cuenta también de los sitios más interesantes, más atractivos. Después de Emu encontraríamos también como atractivo importante Xitang, estos recorridos en estos balsas o en estos pues, vehículos, por llamarles de alguna manera, o estos medios de transporte acuáticos muy sencillitos, también muy clásicos, seguramente lo habrán visto en algunas películas, estas balsas de dimensiones pequeñas, con estos techos también a base de madera, es algo importante. Vamos a encontrar en la parte inferior Xinjiang. Vean lo bonito de la perspectiva organizada, la construcción, prácticamente un estilo arquitectónico único, ¿sí? Los campos de cultivo, decíamos el arroz, que es muy recurrente, y a su izquierda pues vamos a tener Hong Kong, ¿sí? También de los atractivos más importantes. Y ya para cerrar, repito, pues bueno, tomaríamos la muralla china, aquí está a su izquierda, vamos a encontrar la ciudad prohibida a la derecha, que ya veíamos con los videos y los reportes de hace algunas sesiones, los guerreros de terracota, todas estas estatuas de piedra dedicadas a los guerreros, a todos esta parte bélica, ¿sí? Las montañas karst, que también son importantes debido a la estructura y a la figura. Si se dan cuenta, aparte de lo que hemos hablado de la orografía y de los atractivos turísticos, tiene que ver con este tipo de montañas, ¿no? Ya sea muy puntiagudas, redondas, que rompen con el ejercicio habitual que tenemos de elevaciones, ¿no? Entonces, pues es importante, es interesante también, ¿sí? Dentro de otro de los ejercicios turísticos se puede tener este viaje en crucero por el río Yangtze, que es también de los más importantes. Tendríamos por ahí las grutas de Mogao, el Palacio de Potala, que ya lo veíamos hace un ratito en la ciudad, ¿sí?
Yus Haigu, que también es uno de los atractivos importantes, vinculado con la naturaleza. Vean estas aguas cristalinas, agua dulce. Es un lago donde pues la gente habitualmente aprovecha para hacer algunas visitas y estar en contacto con la naturaleza, ¿sí? Y ya para cerrar, pues lo último que nos faltaría es la parte gastronómica. ¿Se acuerda del dim sum? Que está aquí a su izquierda, en la parte, perdón, en la parte superior. Estas pequeñas bolitas de masa, lo vimos también en las sesiones anteriores. La sopa de aleta de tiburón también es un platillo pues común. El consumo de esta especie de pez, que es el tiburón, es muy común, no siempre regulada, entonces pues ahí habría que tener mucho cuidado. En el abalón también, que es otro tipo de pez, el arroz, el chow mein, todos estos platillos pues típicos de la cocina o de la gastronomía china, ¿sí? Y por último, en este ejercicio, acuérdense, o les hablaba de estos emperadores y también de las dinastías, Shang y Su. Hay objetos que son muy valorados, reconocidos, y que inclusive ahora se venden como souvenirs constantemente cuando la gente viaja a China, ¿no? Uno de ellos, pues serían esta cuestión de los productos de seda. Se venden algunas, pues, prendas a base de seda, que decíamos es importante. También se habla de esta cuestión de la porcelana china es muy famosa, las cometas que decíamos hace un ratito también son importantes, y en muchas ocasiones pues también estas figuras a base de papel china, también es reconocido, como estos farolitos que se colocan. Hay figuras que ellos construyen con representación de animales, etcétera, y que nos da esta posibilidad. El té también es importante en la gastronomía y en la cultura china, y la porcelana china para poder tenerlo en cuenta y tenerlo ahí listo. Muy bien, hasta aquí sería pues el análisis y la información que daríamos del continente asiático. Hasta aquí nos quedaríamos con la información y con el análisis del territorio chino. Si ustedes se dan cuenta, pues es mucho, muy interesante todo lo que vemos, todo lo que aprendemos y todo lo que escuchamos de estos países, ¿sí? Para cerrar, todavía nos quedan unos minutitos. Quiero presentarles, si me dan oportunidad, este videito. Nada más déjenme acordar, no recuerdo cuál es cada uno. Quiero presentarles uno más. Okay. Y me parece que es este. Denme un segundo, lo voy a comenzar a proyectar. Llegar a los Emiratos me emocionaba de más. No, aquí déjenme moverlo, ¿sí? Quiero presentarles el último video con el que vamos a cerrar. Déjenme aquí moverle porque... Ahí está, ok, entonces voy de nuevo. Bien, ya para cerrar, no es cierto, ya no nos va a dar tiempo. Lo que voy a hacer, chicos, ya estamos sobre la hora, es pegarles estos links de los videos que tengo, o de los que podemos ir todavía complementando un poquito más este análisis del continente asiático. Lo voy a pegar como material en nuestra plataforma de Classroom. Nada más se los voy a colocar ahí para que ustedes lo revisen. No es tarea ni mucho menos. Es para que ustedes, si les interesa saber un poquito más de estos países, pues puedan ingresar, ¿sí? De lo contrario, pues ahí se quedará a resguardo suyo, ¿sí? Les colocaré de Dubái, que me interesa mucho que le demos un repasito nada más si ustedes quieren verlo, y les complementaré ahí con Japón. Ya hemos hablado también de estos países como destinos o como sitios importantes, ¿sí? Y con esto, pues oficialmente damos por terminada nuestra segunda unidad, perdón. Concluimos con Asia y nos quedan todavía 2 unidades más para la última parte del curso. Nos queda África y nos queda Oceanía. Espero que con todo lo que pudimos ver a lo largo de
de este primer parcial y de pues esta semana que llevamos de segundo parcial, ustedes tengan pues ya una mejor vinculación, una mejor relación con la cultura, con la arquitectura, con la historia y también pues decíamos con la parte turística del continente asiático, ¿sí? No sé si tuvieran alguna duda, algún comentario sobre estos atractivos turísticos, sobre pues, lo que hemos revisado ya a lo largo de estas semanas de Asia. Chicos, chicas, algo que quieran agregar, algún comentario para ir cerrando, si son tan amables. Y mientras van preparando su comentario, también voy preparando el archivo para pasar lista, ¿sale? ¿Alguien quisiera agregar algo, algún punto de vista, alguna perspectiva, algo complementario, algo que nos haya faltado, algo que ustedes hayan visto alrededor de este destino, de este país o de estos países que conforman el continente asiático? Ok, gracias Andy. Profe, ¿Qué pasa? bueno, no sé qué tan cierto sea esto, pero yo una vez he escuchado que cuando bueno, los asiáticos más que nada, Ujú. vienen a visitar a otros como continentes, que a veces es muy difícil de sorprendernos y de hablarles de fechas, porque realmente ellos también te hablan sobre siglos o cosas que ya tienen más años que, por ejemplo, en América que se conocen. Entonces, algo que me sorprendió y decía que Algo también, que sí tenemos que comentar es que los asiáticos es gente que le gusta leer y prepararse. Y si lo vemos desde el punto de vista turístico, ellos cuando viajan a otro país investigan mucho, conocen mucho y a veces se meten a la historia de estos destinos, de estos territorios y en algunas ocasiones, pues cuando tienen relación, contacto con los guías o con la gente local, ellos ya han investigado. Y entonces varias cosas puede ser que ya las tengan en cuenta, ya las conozcan. Es algo digno de admirarse, pero también es parte de la cultura asiática. Es gente que trata de estar informada, de estar pues muy consciente de a dónde va y su viaje está motivado en ese conocimiento. Si el lugar que buscan o que quieren ir a visitar no tienen la información suficiente o no tienen la parte histórica que ellos consideran cuando revisan o cuando se ponen a investigar, descartan ese territorio, ¿no? Entonces, eso sí, es gente que se informa mucho, que trata de conocer bastante antes de llegar y por eso puede ser esta cuestión que tú decías, que a lo mejor son difíciles de sorprender porque mucha de la información ellos ya la buscaron, claro, pero al ver los atractivos, al ver los sitios, van a estar disfrutándolo bastante también. ¿Algún otro comentario, chicos, chicas? Yo, ¿No? profe, Adelante. decían que anteriormente, ahorita durante la contingencia, decían Ujú, que de hecho se hizo muy muy caro el viaje a China, porque ujú, más o menos, bueno, estaba yo viendo en TikTok, una chica que se traslada igual a China porque es origen chino y mitad ujú, mexicano. ujú. Entonces decía que se iban a ver a su familia y vieron el boleto. Dice, imagínate viendo los 80,000 de viaje, súmale el triple. Entonces está muy, muy caro al viajar ahorita en contingencia en China. Ah, fíjate, qué costoso, ¿no? Si de por sí veíamos que el viaje por ser más largo es más caro, ahora con esto pues se encareció. Y aparte sumémosle pues todas las restricciones. Supongo que esta chica pudo acceder fácil porque tiene descendencia china, ¿no? O de esta parte. Si vamos como turistas, inclusive ahora está pues muy detenido el movimiento y que pues eso hace complicar el acceso, ¿no? Gracias por el comentario, hay que estar atentos, seguramente cuando todo esto vaya mejor, van a generarse también muchas posibilidades de viajar de forma un poquito más económica al continente asiático, específicamente a China, y habrá que aprovecharlas, como lo que platicábamos de Europa, que hay algunas promociones o que se está tratando de incentivar de nuevo el turismo. Claro, esperemos que no bloqueen a México por esta cuestión del coronavirus por algún tiempo, como en Europa, que todavía no tenemos la frontera abierta para regresar de nueva cuenta a visitar. Muchas gracias, Diana. Bien, voy a pasar lista para cerrar. Kevin, ¿no está? Presente, doctor. Presente. Gracias. Erika.
Presente, profe. Gracias. Andy, Presente, profe. Liliana, Sandra Luz, perdón. Presente. Gracias. Liliana Alejandra. Presente. Gracias. Anaís Itzel. Daniela. Presente, profe. Gracias. Yatsiri. Presente, profe. Marta. Gracias. Diana Guevara. Presente. Presente. Gracias. Gracias. Keila. Dulce María. Presente. Gracias. Alma Fernanda. Arturo. Presente. Gracias. Rubí. Presente. Gracias. Víctor Hugo. Presente. Gracias. Dianetsi. Mónica Adriana. Jessica. Presente. Gracias. Dulce Denise. Axel Giovanni. Presente. Víctor Manuel. Presente. Gracias. Diana Laura. Presente. Gracias. Y por último, Juana Iris. Muy bien. Perfecto, chicos. Pues nos encontramos el día de mañana. Que tengan excelente inicio de semana y que descansen. Hasta mañana a todos. Buena tarde. Cuídese, profe. Adiós. Igualmente a ustedes. Hasta luego, gracias. Mañana.